En la vía que conduce a los municipios entre Insa y Totoró fue secuestrada en las últimas horas la senadora Aida Quilcue. Horas después, afortunadamente, fue liberada sana y salva, por supuesto, después de este pues lamentable hecho que tuvo que sufrir allí en el departamento del Cauca. Senadora, gracias por estar con nosotros. Buen día. Buenos días. Bueno, saludar de manera especial sí. A ustedes y a toda la audiencia de Caracol Noticias. ¿Cómo está usted, senadora? Ahorita muy bien, ya un poco más tranquila. Sí. ¿Qué fue lo que pasó ayer, senadora? ¿Esto hacia qué horas fue? ¿Usted dónde estaba? ¿Cómo sucedieron los hechos? Bueno, el día de ayer justamente me desplazaba desde el territorio, desde La Plata Huila, hacia Popayán, y en el sitio de Río Sucio, en el páramo, nos detuvieron hombres armados, nos descendieron del carro y luego nos llevaron caminando montaña abajo. Y bueno, pues posteriormente pues nos tuvieron ahí, nos dijeron que teníamos que esperar que llegaran unas órdenes que ellos estaban esperando. Ellos permanentemente se comunicaban por radioteléfono y dijeron que ya nos tenían ahí. Finalmente, pues estuve esperando y cuando nos dimos cuenta ya después de las 2 horas, porque fue después de mediodía, se fueron retirando poco a poco cuando ya vimos era que no estaba. Entonces, pues luego pues ya me enteré que la Guardia y la Fuerza Pública estuvieron reaccionando de manera inmediata, y yo creo que eso fue lo que ayudó muchísimo para que ellos nos dejaran en el sitio donde nos encontrábamos, y gracias a Dios y a los espíritus pues salimos de ahí. Eso me gustaría aclarar, senadora. ¿Esto fue un rescate o fue una liberación humanitaria? Pues fue una liberación humanitaria porque fue la Guardia la que reaccionó muy rápido, pero lógicamente si ellos ya estaban casi que acorralados, porque entendí que la Guardia de Tierra Adentro, sobre todo de Nasachacha y Cuantama, venían desde Insá y los otros iban de Popayán, entonces seguramente ellos se vieron acorralados y nos abandonaron. Sí. ¿En qué forma lo retienen, senadora? ¿Esto fue un retén que estaba sobre la vía? ¿Usted se asoma y qué ve? ¿Ve a unos tipos cómo? ¿Cuántos tipos eran? ¿Paran los carros cómo? No, eso fue en una curva. Nosotros llegamos a la curva, inmediatamente en esa curva pues ellos estaban aproximadamente unas 8 personas, puedo decir yo, porque pues en un momento de susto yo no puedo estar contando, pero sí eran varios y todos nos apuntalaron con los fusiles que tenían ahí, y 2 se acercaron al carro y dijeron que teníamos que bajar. Claro, cuando usted los ve o después en los pensamientos que ha tenido, ¿piensa que estos son disidencias? Sí, pues hasta ayer y hasta hoy en la mañana, pues como yo no escuché ni a mí me dijeron nada, yo no tenía la información, pero hoy ya hablando con los compañeros de seguridad me dice que ellos sí se identificaron como la de Dagoberto Ramos. La Dagoberto Ramos. Senadora, ¿a qué sitio exactamente la llevan? ¿Cómo era el sitio? ¿Era una casa? No, es un sitio montañoso. ¿Y dónde los tuvieron? Es decir, ¿al aire libre? ¿Ahí? Sí, claro, pues en la montaña nos llevaban bastante lejos, pero yo dije que no caminaba más y me senté en el sitio, entonces dijeron, listo, entonces vamos a esperar la orden. Sí, ellos sabían que estaban secuestrando a una senadora, es decir, eran conscientes, me refiero a saber si esto fue planeado, premeditado. Es posible, yo no podría decir con certeza si eso fue así, porque pues en un momento tan complejo como esto, pues uno no se imagina en el momento, pero
cuando escuchaba por radio ellos hablaban y decían, ya los tenemos aquí, entonces seguramente sí. Sí, senadora, ¿usted qué les decía? No, yo no les dije nada porque ellos decían que no teníamos derecho a hacer ni a decir nada. Es decir, ¿no cruzaron palabra? ¿Cuántas horas duró la retención, senadora? No, pues simplemente cuando me estaban llevando fue que les dije que yo no caminaba más y que si me iban a hacer algo que lo hicieran ahí, que yo no caminaba más. Ese fue el único cruce de palabras, de resto pues ya me senté ahí y no hablamos más. ¿Y ellos qué les respondieron a eso, senadora? Pues ellos dijeron que entonces iban a esperar las órdenes que ellos estaban esperando. Claro. Senadora, ¿usted iba con quién? Con 2 hombres de protección. Sí, ¿y cómo fue el trato con ellos? Igual. Claro. Senadora, déjeme preguntarle esto y es, ¿esto resume un poco lo que está viviendo su departamento? ¿La situación en el Cauca tan preocupante? Claro que sí, resume esto a la violencia constante de nuestra gente, de los líderes, de los procesos sociales. Justo el día de ayer también el secuestro del alcalde de Morales, el secretario de gobierno, pues es una situación generalizada. Y que lo que ha dicho la Corte Constitucional, el exterminio físico y cultural de los pueblos, pero en especial del pueblo Nasa, como lo ratificó la Fiscalía en la orden de captura alias Mordisco. Eso quiere decir que muchos de nuestros dirigentes y nuestras autoridades están en constante riesgo y no podemos decir que es una situación solamente mía o de algunos, sino de todos unos pueblos que agrupa el Consejo Regional Indígena del Cauca. Claro. Senadora, con esto que usted vivió, ¿qué piensa de la paz total? Bueno, nosotros como congresistas aprobamos esa ley de la paz total con la esperanza de la paz. Pues uno diría que no ha obtenido los resultados como se esperaba, pero yo sigo confiando en la gente y en nuestros procesos, sobre todo los procesos indígenas y sociales, porque en muchos de nuestros encuentros y después de toda esta situación han pedido los diálogos humanitarios, han generado propuestas, rutas que conllevan no solamente al desescalamiento en los diálogos, sino el desescalamiento en las respuestas de la institucionalidad, en las transformaciones, en el acompañamiento. Y yo creo que pues aún falta, pero también hay que decirle al país que en el Congreso pues no se están aprobando las normas que realmente pueden dar respuesta a la paz, porque la paz total no es solamente este tema, la paz total es un conjunto de situaciones que se viven y nomás el hundimiento, yo digo la ley de financiamiento, que puede ayudar incluso esos recursos a proteger la gente, a generar iniciativas, pues es uno de los antecedentes que hago ese llamado porque y hago el llamado a la Corte Constitucional que la suspendió, que se pongan la mano en el corazón, porque no pueden decidir desde una oficina, desde lo que ellos piensan, que tienen que tomar las decisiones bajo la norma constitucional, pero también bajo la realidad de lo que viven las regiones. Sí, senadora, déjeme acabar con este tema y es, usted iba por una de esas tantas vías, ¿cuáles son las dificultades para movilizarse allí por las vías en el departamento del Cauca? Bueno, yo creo que para no ir muy lejos, la vía panamericana es un riesgo total, primero porque esa vía está en reconstrucción y esa vía permanentemente hay unos parecidas y ahí es donde la delincuencia o los grupos armados aprovechan para secuestrar, para robar los carros, para toda clase de situaciones que vivimos. Y las distintas vías en el departamento del Cauca sigue siendo un riesgo para toda la gente. ¿Esa vía que usted estaba circulando es de las más peligrosas, se puede decir? Bueno, yo no diría las más peligrosas, todas son vías peligrosas y la gente se arriesga todos los días a transitar por donde corresponde para cumplir sus labores. Pero me refiero, ¿es donde más las comunidades le reportan problemas o hay otras más?
otras más, la Panamericana, el sur del Cauca, la de Tierra Adentro por donde yo venía, otras vías. Claro, ese es otro tema muy preocupante. Senadora, ya para despedirla, vi un conmovedor encuentro que usted tuvo con su familia después. El susto fue grande, ¿no? Sí, claro, pues yo pienso que somos humanos y en medio de una situación de estas, pues tiene que pasar ese tipo de reacciones, ¿no? Claro. ¿Ellos cómo le dicen que está libre, que la van a dejar en libertad? ¿Quiénes? Los secuestradores. No, ellos no dijeron nada, simplemente se retiraron. Ya al final se retiraron, no dijeron nada, nos dimos cuenta que ya no estaban. Ah, ok. Vale. Senadora, ha sido usted muy amable, gracias. Bueno, muchas gracias, que esté Bueno. muy bien.